Muy buena tarde. El día de hoy vamos a determinar el coeficiente de correlación y la ecuación de regresión. Procedemos a compartir pantalla. Como podemos ver aquí en la pantalla, tenemos 13 individuos, ¿sí? Que dieron algunas respuestas. La variable independiente X son los años de manejo y la variable dependiente Y son el número de infracciones por año, ¿sí? Hay cierta relación entre estas variables. Podemos ver que si alguien tiene 2 años de manejo o de experiencia en manejo, tiene una infracción. Si alguien tiene 3 años de manejar, tiene 2 infracciones. El otro individuo que tiene 3 años de manejar tiene 3 infracciones y el siguiente individuo que tiene 4 años de manejar tiene una infracción. Y así sucesivamente se le da lectura a los datos. Lo primero que debemos hacer es sumar la variable independiente X, sacar la sumatoria, luego sacar la sumatoria de la variable dependiente y luego pues realizar los otros cálculos. En esta columna vamos a determinar el valor de x al cuadrado. Sería igual potencia, doble clic en potencia, el 2 elevado a la potencia 2, ¿sí? Al cuadrado. Enter. Jalamos la fórmula, luego hacemos la sumatoria. Ahora, la variable y elevado al cuadrado sería igual potencia, doble clic en potencia, el número pues es el 1, punto y coma, 2 porque es segunda potencia cuadrada. Jalamos la fórmula, hacemos la sumatoria. Vamos a reducir decimales para trabajar la tabla con enteros. Ahora vamos a sacar el producto de x por y. Sería igual 2 por 1. Enter. Jalamos la fórmula y hacemos nuestra sumatoria. Ya tenemos los cálculos necesarios para determinar el coeficiente de correlación. Bueno, muy bien. N mayúscula es población o N minúscula podría ser muestra. Utilizamos N en general para referirnos a población o muestra para efectos de aprendizaje aquí en nuestro curso. El valor de N es 13. La sumatoria de X por Y, si nosotros vemos aquí la sumatoria de X por Y, es 190. La sumatoria de X es 59. La sumatoria de Y es 38. La sumatoria de la columna X al cuadrado es 297. La sumatoria de la variable X, por eso está entre paréntesis elevado al cuadrado, ¿sí? Habría que calcularla. Igual potencia, doble clic en potencia, 59 es el número, 12 la segunda potencia, o sea, elevado al cuadrado, entre. La sumatoria de y elevado al cuadrado, porque no está entre paréntesis, sería el cálculo de la sumatoria de esta columna. Continuamos con la sumatoria de la variable y, por eso está entre paréntesis elevado al cuadrado, sería igual potencia, doble clic en potencia, el número sería el 38, punto y coma, 12 en la segunda potencia, o sea, elevado al cuadrado, enter. Ya tenemos nuestros datos para determinar el coeficiente de correlación. En la parte del numerador de la ecuación, tenemos que multiplicar o sacar el producto de n por xy menos el producto de la sumatoria de x por la sumatoria de y, ¿sí? Bueno, lo primero sería sustituyendo n, sería 13, por la sumatoria de x por y. La sumatoria
de X por Y, la tenemos aquí en nuestros datos, es el 190 menos en la otra parte de la fórmula. Después del signo menos está la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Sería igual la sumatoria de X, sería el 59 por la sumatoria de Y, que sería el 38. Ya tenemos la parte de arriba de nuestra fórmula. Luego vamos con la parte del denominador, donde está la raíz cuadrada y hay dos corchetes. Para el primer corchete tenemos que n se multiplica por x al cuadrado. O sea, el 13 lo voy a multiplicar por el valor de x al cuadrado, que, o por el valor de la sumatoria de x al cuadrado, que es 297, ¿sí? Y esto lo voy a restar con la sumatoria de la variable x elevado al cuadrado, ¿sí? La sumatoria de la variable x elevada al cuadrado serían estos 3481, ¿sí? Luego, esto lo voy a multiplicar por, en el segundo corchete, el número de datos por la sumatoria de y cuadrado. ¿Cuál es nuestro número de datos? El número de datos es 13, ¿sí? Y esto lo voy a multiplicar por la sumatoria de y elevado al cuadrado. La sumatoria de y elevado al cuadrado son estos 132 que están aquí, ¿sí? Y esto lo voy a restar con la sumatoria de la variable y elevada al cuadrado, que serían estos 144 que aquí están. Hoy sí, procedemos a hacer los cálculos respetando el orden de las operaciones. Primero multiplicamos el 13 por el 190, ¿sí? Menos, ¿sí? Ahí está el menos. Luego vamos a multiplicar el 59 por el 38, ¿sí? En la parte de abajo, aquí, vamos a multiplicar el 13 por el 297. Enter, menos aquí el 3481. Luego aquí, en esta parte, vamos a multiplicar el 13 por el 132 y esto lo vamos a restar con el 1444 que aquí está. Ya tenemos esa parte de la operación. Aquí en esta parte vamos a restar el 2470 menos el 2242, ¿sí? Y aquí en esta parte de abajo, primero hacemos la resta de 3861 menos 3481. Y esto lo vamos a multiplicar por la otra resta de 1716 menos 1444. Ya tenemos esa parte aquí. Ahora, en la siguiente parte, vamos a copiar el número 228 y este 228 lo vamos a dividir entre la multiplicación de 380 por 272. Pasamos a la siguiente parte de la fórmula. Aquí vamos a copiar el 228, ¿sí? Aquí, en esta parte de aquí, le vamos a sacar, óiganme bien, la raíz al 103,360. Igual, ¿sí? Igual raíz, doble clic en raíz, y el número va a ser este número que está aquí, ¿sí? Del 103,360. Cierro paréntesis, enter, y me da 321,4965. Le vamos a poner un borde aquí, un borde inferior. Ahora aquí en esta parte de aquí voy a calcular la división de 228 entre 321,4965 y me da 0,70 con sus decimales. Si reduzco decimales, el coeficiente de correlación es de 0,71. Voy a hacer el análisis
y podríamos decir, ¿sí? Que el coeficiente de correlación es aceptable. Veamos. El coeficiente de correlación es aceptable. Muy bien. Ahora procedemos a calcular la ecuación de regresión. B es la pendiente de la ecuación de regresión. Los datos que voy a utilizar son los mismos. N sería 13. La sumatoria de XY sería 190. La sumatoria de X sería 59. La sumatoria de Y sería 38. La sumatoria de X al cuadrado sería el 297 que está aquí. La sumatoria de la variable X elevada al cuadrado serían los 3481. La sumatoria de Y al cuadrado serían los 132. Y la sumatoria de la variable Y elevada al cuadrado serían los 1444. Muy bien. Vamos a darle un poquito de zoom aquí en esta parte. Ahora vamos a sustituir los datos en la ecuación donde dice que B es igual en la parte del numerador a N por la sumatoria de XY menos el producto de la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Muy bien, sustituyamos datos. N sería de 13, ¿sí? Por la sumatoria del producto de XY. La sumatoria del producto de XY serían estos 190 de aquí, ¿sí? Menos, ¿ya? Menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. La sumatoria de X serían estos 59 por la sumatoria de Y, que serían estos 38, ¿sí? En la parte de abajo de la fórmula, aquí, N por la sumatoria de X al cuadrado. Muy bien, veamos. N sería de 13 y esto por la sumatoria de X al cuadrado. La sumatoria de X al cuadrado serían estos 297 de aquí, ¿sí? Menos en la otra parte, menos la sumatoria de la variable X elevado al cuadrado. La sumatoria de la variable X elevada al cuadrado la tenemos aquí, que son estos 3481. Enter. Ahora sí, procedemos a hacer pues nuestras respectivas operaciones. Primero multiplicamos el 13 por los 190 y esto menos 59 por 38, ¿sí? Luego, en la parte de abajo sería el 13 por 297 menos 3481. Luego aquí operamos. Sería 2470 menos 2242 entre esta resta 3861 menos 3481. Y sacamos aquí el valor de B. Hacemos la división. 228 entre 380 nos da 0.6. Esa es la variable B, o sea, Bx. Vamos ahora a calcular el valor de la variable A. Tenemos en la primera parte de la fórmula, ¿sí? La sumatoria de Y partido N, ¿sí? La sumatoria de Y, vamos a buscar aquí, la sumatoria de Y serían los 38 partido N, que serían los 13 que están aquí, menos, ¿sí? Vamos con la otra parte, B por la sumatoria de X partido N. Entonces, aquí el valor de B es este 0.6 por la sumatoria de X. ¿Cuál es la sumatoria de X? Es el 59 partido N, que son los 13 de aquí.
Seguimos haciendo nuestros cálculos. Primero dividimos aquí 38 entre 13 menos, ahora el 0.6 lo copiamos por la división de 59 entre 13. Muy bien, continuamos. El 2.92 con sus respectivos decimales lo copio, hago la multiplicación de 0.6 por 4.53 con sus decimales, ¿sí? Y por último voy a calcular la resta. Sería 2.9 menos 2.7 y algo, ¿sí? Nos da 0.2, ¿sí? Ya con estos valores podemos nosotros determinar cuál es la ecuación de regresión, ¿sí? Vamos a seleccionar nuestras variables X y nuestras variables y vamos a insertar, ¿sí? Un gráfico de dispersión. Sería este gráfico, ¿sí? Y aquí vamos a agregar una línea de tendencia, ¿sí? Más opciones. Agregamos la línea de tendencia, marcamos aquí que quede marcadito este cheque aquí. Luego aquí nos vamos a más opciones y nos vamos a presentar ecuación del gráfico, ¿sí? Ahí tenemos ya nuestra ecuación de regresión. Si nosotros queremos, le incluimos R cuadrado, si no, no lo incluimos. Hacemos hasta aquí nuestra ecuación de regresión. Bueno, agreguémosle títulos a los ejes, etiquetas a los datos. De ahí podemos pues modificar algunas cosas. El título sería, ahí sí que, años de manejo, número de infracciones, ¿va? O sea, la relación entre años de manejo, número de infracciones. Y aquí sería años de manejo en el eje de las X. En el eje de la Y, el número de infracciones. Lo ideal sería que, pues, que cada uno de los puntos, pues, caiga en esa línea de tendencia. Este es el número de infracciones. Muy bien. Bueno, podemos ver aquí que nuestra ecuación de regresión está dada por 0.6 de X. Esta X representa ese 0.6 en este caso, representa la pendiente positiva de la curva de regresión. Sería 0.6 de X, ¿sí? Más 0.2, más 0.2. Ahí estamos. Fíjense que con esta ecuación de regresión podríamos calcular, pues, nosotros cualquier valor, ¿sí? Relacionado, en este caso, pues, con las variables que estamos anotando. El 0.6 va a ser una constante. Sustituyamos la X sería el número de años. Veamos qué número de años le ponemos, vámonos a la tabla, podríamos agarrar pues de la tabla o números que nosotros quisiéramos calcular. Vamos a utilizar el 2. Bueno, si nosotros vemos aquí, vamos a sustituir la X por el 2, ¿va? O sea, va a ser 0.6 por 2 años más 0.2. Muy bien. Entonces sería y igual a 0.6 por 2 más
el 0.20. Entonces aquí sería y igual a 1.20 más 0.2. Nos da 1.4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Esto quiere decir, hagamos un análisis aquí, que una persona que tenga 2 años de manejo, 2 años de manejar, puede tener aproximadamente 1.4 infracciones. Muy bien. Podríamos hacer otros cálculos. Por ejemplo, aquí hay personas que tienen 5 y 6 años de manejar, ¿sí? Podríamos hacerla con otros años de manejo, o lo copiamos aquí, lo pegamos abajo con el formato de números y fórmulas y sustituimos los valores, ¿va? Por ejemplo, en vez de, aquí podría ser que en vez de 2 años, podríamos colocar el 4 años, ¿va? En vez de X, colocamos aquí 4 años, ¿sí? Y podemos ver nosotros que alguien que tenga 4 años de manejar podría tener 2.6 infracciones. Esto es todo en cuanto al cálculo manual del coeficiente de correlación y la ecuación de regresión. Que tengan una buena tarde.